en el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis o Revelación, que lo escribió Juan, el apóstol que escribió el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este versículo es parte de esta carta que escribió el apóstol Juan, y quedaros con esta fecha que os voy a decir, que quizás os la pregunto más tarde. Esto lo escribió en el año 95 después del nacimiento de Jesús. Quedaros con esta fecha. El Apocalipsis que aparece en nosotros en la Biblia fue escrita en el año 95 después del nacimiento de Jesús. Y él escribió a una iglesia en el capítulo 2 que se llama Éfeso. Hoy día, Éfeso en Turquía está en ruinas, es una atracción turística, pero existe una ciudad al lado, pero no se llama Éfeso. Él escribió antiguamente a un grupo de creyentes como los que estamos aquí, que se reunían en esa ciudad. Ahora, ¿cómo era Éfeso? Porque si a nosotros nos dicen, oye, ¿dónde os reunís? ¿Cómo es Andorra la Vella? ¿Cómo se reúnen ahí los creyentes? Nosotros podemos explicarlo. Ahora, en 3 pinceladas vamos a mirar cómo era Éfeso en aquel tiempo. Era la mayor ciudad. ¿Os movéis un poquito en el mapa? Si pongo un mapa de Europa, ¿dónde está Turquía? Grecia, Turquía. Está al ladito, ¿eh? Italia, Grecia, Turquía. Pues la ciudad que estaba allí era la mayor ciudad de Asia Menor, que se le decía. Era sede. ¿Hay aquí en Andorra un Consell de la Justícia? Sí. ¿Verdad que sí? Es un país pequeño, pero tiene su constitución del Consell de la Justicia. En Éfeso había también un Consell de la Justicia, un Consejo de Justicia. Fijaros que no todas las ciudades habían, pero en Éfeso sí que estaban. Allí habían estas instituciones. Pero en Éfeso no todo era bueno. En Éfeso, ¿qué era Éfeso? Éfeso era muy religiosa. Éfeso era muy religiosa. Y tenían una estatua allí, no sé si la sabéis, lo voy a preguntar a ver si la sabéis. ¿Cómo se llamaba la diosa que los efesios adoraban? Diana. La diosa Diana. Porque en Hechos, si nosotros fuéramos a Hechos, capítulo 19, veríamos una historia que le pasó a Pablo, junto con los que estaban allá, donde ellos empezaron a gritar: ¡grande es Diana de los Efesios! Pero no solamente porque ellos eran religiosos y adoraban a esa estatua, sino porque también había algo de esto. Había algo de esto, ¿eh? Porque muchos comerciantes de allí, ¿qué era lo que hacían? Estatuillas de la diosa Diana para venderla. Había un negocio ahí muy, muy, muy concreto con eso. La iglesia de Éfeso, digo 3 pinceladas y me voy a otro sitio. La iglesia de Éfeso fue constituida por el apóstol Pablo. Pero por allí pasaron muchos predicadores. ¿Os suena Priscila? ¿Aquila? ¿Os suena también Apolos? ¿Os suena Timoteo? Pues todos estos pasaron por esa iglesia, por la iglesia en Éfeso. Pablo, cuando les escribe la carta, ¿qué acaso tenemos en la Biblia una carta que se llama a los Efesios? ¿O solamente en Apocalipsis aparece? Hay una carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, se le llama a los Efesios. La escribió en el año 60 o 62. ¿Os acordáis de la fecha que os he dicho antes cuando Juan escribió Apocalipsis y se dirigía a esta iglesia? ¿Qué año era? 95. Pero antes, Pablo les escribió una carta en el año 60. Del año 60 al 95, matemáticos que estáis aquí hoy día, ¿cuántos años han pasado? 35 años. Solamente han pasado 35 años. Algo pasó. Algo pasó.
¿Cómo eran los creyentes en Éfeso? Pues vámonos al Apocalipsis. Pablo dijo que la iglesia en Éfeso daba gracias a Dios porque su fe aumentaba, porque su fe era fuerte, robusta, porque eran muy buenos creyentes. Pero en Apocalipsis capítulo 2, empieza diciendo el versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Conocía el Señor a los creyentes en Éfeso? Muy bien, los conocía. Igual que te conoce a ti, que estás en esta tarde aquí sentado. Igual que tú estás aquí y el Señor ve lo que hay dentro de tu corazón y ve lo que piensas, el Señor conocía las obras de la iglesia en Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu duro trabajo, tu esfuerzo y tu paciencia. Los creyentes trabajaban en esa iglesia muy fuertes, Tenían paciencia, hacían un esfuerzo por predicar el Evangelio. Todo esto pasaba en la iglesia en Éfeso. Claro, habían pasado por allí tantos predicadores, Pablo, Priscila y Aquila, Timoteo, Apolo. Claro, es normal que fueran unos creyentes que les habían visitado grandes predicadores. Sigue diciendo el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos. Ellos cuidaban una disciplina dentro de la iglesia. Y dice, y has probado, estoy en el versículo 2, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Conocían bien la sana doctrina. Lo que Pablo les escribió que hicieran, las enseñanzas de Jesús, lo conocían todo. Eran unos buenos creyentes. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado duro por amor de mi nombre y no has desmayado. Se habían mostrado los cristianos en Éfeso trabajadores incansables a pesar de las dificultades que habían tenido. Ellos habían hecho caso a Pablo porque una vez Pablo les dijo, cuando yo me vaya entrarán en vosotros lobos rapaces, que no tendrán perdón del rebaño. Pablo les había avisado a la iglesia en Éfeso. La historia de Éfeso la encontramos en Hechos capítulo 20. Y ahí veremos todo lo que pasó. Y Pablo a los creyentes les dice, cuidado, porque cuando yo me vaya os va a pasar esto. Pero los creyentes en Éfeso estaban ahí, luchando por su fe, luchando, predicando a Cristo. Estaban ahí, eran cristianos verdaderos. Versículo 4. Pero entonces pasa algo. Tan buenos como son los creyentes. Y el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor dice, yo conozco tus obras. Todo lo que estás haciendo en tu vida, en tu trabajo, en la iglesia, el Señor lo conoce. ¿Te has decaído espiritualmente? ¿Te has enfriado? ¿Has abandonado tu primer amor? Nuestra fuerza espiritual depende del amor a Dios que tengamos. ¿Sabéis cuál es uno de los mandamientos más grandes que hay escritos en la Biblia? Muy bien, Miquel. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es un versículo para un creyente. Ama a Dios. Pero Dios te dice, yo conozco tus obras, que has dejado tu primer amor. La expresión primer amor se refiere a la pasión y el fervor que los cristianos experimentan cuando se convierten a Cristo y empiezan a seguirlo. Mirad, yo me acuerdo cuando cuando yo me convertí en una campaña evangelística con Nicky Cruz en Barcelona. Eso fue por la noche en Barcelona en un pabellón deportivo y yo al día siguiente tenía que trabajar.
Cuando yo llegué al trabajo al día siguiente, yo estaba tan entusiasmado, estaba tan contento, estaba tan feliz de haber, cuando dijeron, los que quieran aceptar a Cristo, que bajen, que vengan aquí delante, y yo fui uno de ellos, pues yo estaba tan contento que a todos mis compañeros que estaban, yo trabajaba en un taller mecánico de soldador, yo estaba soldando, pues se los dije, yo creo que menos a uno que era muy mayor, a todos los demás mis compañeros le dije lo que había pasado. Eso trajo consecuencias luego, pero yo en ese momento, al día siguiente, lo dije. ¿Por qué? Porque había algo en mi corazón que quería que todo el mundo supiera lo que yo había hecho. En el momento que nosotros nos convertimos a Cristo, todo es nuevo, todo es emocionante, y la relación con Dios es muy intensa. Mirad, hice una cosa que no sé si hoy la haría, Amo mucho a Dios, pero no sé si hoy lo haría. ¿Habéis visto algunas películas de pandillas que van todos con la misma chaqueta? Porque en mi época, cuando yo nací, habían pandillas de todos los estilos y todos llevaban chaquetas de cuero, chaquetas... Por ejemplo, o en la película de Gris, ¿no habéis visto la película de Gris? Que todos van, las pandillas que hay, todos llevan la misma chaqueta. Si viéramos hoy una película diferente, todos son de universidades que ellos se colocan. Bueno, pues cuando yo tenía recién convertido, 4 o 5 de los que asistíamos a la iglesia, teníamos tanta energía en aquel momento, que una chaqueta vaquera, nosotros le pusimos y le cosimos aquí detrás, que lo conservo en casa todavía, conservo un bordado de esta altura, que lo cosimos en la chaqueta vaquera y ponía es una imagen sin ser imagen, una imagen sin ser imagen, con esta posición y donde pone Jesucristo está vivo. Íbamos por donde fuéramos en la ciudad, los 4 o 5 que éramos de la iglesia, íbamos con nuestra chaqueta puesta. Teníamos una ilusión, teníamos unas ganas de conectar, de estar con Dios tremenda. ¿Cuántos años han pasado desde que Pablo escribió a los Efesios hasta que Juan les escribe en Apocalipsis? ¿Os acordáis? 35 años. Pues algo pasó en esos 35 años. Solamente pasaron 35 años, no pasaron 200, ni 500, pasaron 35 años solamente. Y algo le pasó a esos creyentes que eran trabajadores, que eran predicadores de la palabra, que eran cristianos esforzados. Decayeron. Ya no tenían la ilusión ni tenían el fervor del primer amor. 5 señales os voy a decir para que debes volver a tu primer amor. Sientes menos gozo al leer la Biblia, si la lees. Toda persona que desea conocer mejor a Dios debe leer la Biblia. Nadie puede decir que sigue a Jesús si no ha leído sobre sus enseñanzas ni su vida. Si has notado que tienes pereza o simplemente no quieres leer la Biblia, es una señal de que debes volver a tu primer amor. Jesús dice, yo conozco tu vida. Y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 2. ¿Vas a la iglesia por costumbre o por obligación? La Biblia dice que debemos reunirnos. No tenemos que venir por costumbre. En la Biblia aparece un versículo que dice, no dejando de reunirnos. ¿Sabéis cómo sigue? Como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, si asistes a la iglesia para hacer una vida social, para que otros no hablen mal de ti porque no vengo a la iglesia, o para fijarte en lo que hacen los demás, esto es una señal de que has dejado tu primer amor. Cuando queremos que la predicación acabe rápido, cuando queremos que la predicación, cuando se expone la palabra de Dios, acabe rápido, es un síntoma de que nos falta pasión por las cosas de Dios.
3. Dios no es tu prioridad. Dios no es lo primero para ti. Si piensas así, sabemos que tenemos obligaciones en nuestra vida de trabajo, de estudios, de vida social, de deportes, de aficiones, sí. Pero si Dios no es lo primero en tu vida, entonces te tienes que preguntar si has dejado el primer amor. 4. Comienzas a notar errores en todo. Cuidado con criticar a los demás, porque Dios a quien acepta, ¿qué es? ¿Al que critica o al que es humilde? Está muy claro. Dios acepta a los humildes, nunca a los soberbios ni a los que critican. Cuando la crítica no es constructiva, se vuelve... Es una palabra muy parecida. Cuando la crítica no es constructiva, se vuelve destructiva. Y 5. Oras sin fe. La oración no debe faltar en la vida de un creyente. El que quiere tener una relación personal con Dios, tiene que tener una conversación con Dios. Y si no oras con fe y confianza, es una señal de que has perdido el primer amor. Yo quiero dejaros, yo acabo aquí, quería compartir esto con vosotros, acabo aquí con 3 versículos que aparecen en la Biblia, para que nos demos cuenta de algo importante. Dice en Hebreos: fíjate bien por dónde caminan, para que su debilidad no les haga perder y así puedan salvarse. Lo voy a leer. Un momentito, que busco en Hebreos. Hebreos 12, 13. Sí, perdón. Estaba leyendo el versículo posterior. Os dice a vosotros el Señor, me lo dice a mí también: por lo cual, levántate las manos caídas que tienes y las rodillas paralizadas. Si has dejado tu primer amor, levántate, dice el Señor. Levántate. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. En otra versión dice, levantaos y orad. Fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Otro pasaje que os quiero dejar. ¿Sabéis lo que el Señor le dijo a sus discípulos mientras Él estaba orando? ¿Os acordáis de este tema donde estaban sus discípulos? Estaban con Él, un poquito separados. ¿Pero qué estaban haciendo sus discípulos? Durmiendo. Estaban durmiendo. Les dijo el Señor, ¿por qué dormís? Nos lo puede decir a nosotros. ¿Por qué duermes? ¿Por qué duermes? Levántate y ora para que no entres en tentación. Y me voy a Apocalipsis, porque he leído hasta el 4. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, quién te dejó, cuándo dejaste tu primer amor. Y dice el Señor, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y comienza otra vez con Él. Vuélvete a Dios y haz lo que hacías al principio. Esto es lo que le estaba escribiendo Juan a la iglesia en Éfeso. Eran muy buenos creyentes, pero habían dejado el entusiasmo y las ganas y el primer amor. Dios dice, yo conozco tus obras. Si estás decaído espiritualmente, levántate